resumió la democracia liberal en pocas palabras. Debates triviales sobre asuntos secundarios a cargo de partidos que fundamentalmente persiguen las mismas políticas favorables al capital, pese a las diferencias formales y las polémicas electorales. La democracia es permisible mientras el control del capital quede excluido de las deliberaciones populares y de los cambios, es decir, mientras no sea una democracia. Ya sé que cualquier definición de democracia liberal es mucho más que lo propuesto por Trump, y no siempre la democracia liberal tampoco fue así. Pero traigo la frase a colación porque probablemente la entendamos mejor por estos días, cuando los ocupas de Wall Street son brutalmente reprimidos, cuando los libros acumulados en una biblioteca de ese movimiento son destrozados y desaparecidos, cuando Angela Davis tiene que recurrir a los llamados micrófonos humanos para hablar frente a los ocupas en medio de la férrea censura a los altoparlantes que han impuesto las autoridades. Son apenas evidencias muy elocuentes de que el capital transnacional no está dispuesto a ceder un ápice de su poder y que frente a sus ojos parecerán locuras las propuestas que Michael Moore acaba de hacer como un tentativo programa político para el movimiento de los ocupas. Debemos aprobar 3 enmiendas constitucionales, ha dicho Moore, quitar las contribuciones a las campañas electorales de los Estados Unidos, anteponer los intereses del público a los intereses de las corporaciones y que todos los estadounidenses tengan derecho al empleo, al cuidado de la salud, a una educación gratuita y completa, a respirar aire puro, a tomar agua limpia, a comer alimentos saludables y a que los traten con dignidad y respeto en la vejez. En otras palabras, Michael Moore quiere exterminar el capitalismo norteamericano y eso de seguro no se lo van a permitir. Al menos no por ahora. Pero ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué empezar por Wall Street para terminar hablando de medios alternativos y opinión pública? En principio porque tomando como objeto de estudio el movimiento de los ocupas, a mi juicio descubriremos algunas claves esenciales para enfrentar con éxito la comunicación alternativa. Preguntémonos, por ejemplo, por qué en apenas 8 semanas lograron tanto en materia de visibilidad. La respuesta obviamente no es solo, y tal vez ni siquiera esencialmente, comunicativa. Los ocupas interpretaron el malestar histórico de una sociedad afectada por los impactos de una crisis económica, estremecida por el desempleo, por los recortes fiscales, por las políticas de ajuste y por la irresponsabilidad en el manejo de las cuestiones financieras por parte de las instituciones bancarias. Hablando en términos marxistas, estaban dadas las condiciones para que ese movimiento irrumpiera y se expandiera vertiginosamente. Pero al mismo tiempo no habría llegado tan lejos, al menos no tan rápido, sin un acompañamiento comunicacional suficientemente creativo y audaz. Su propio lema, somos el 99%, ya se sabe, frente al 1% del poder corporativo, encierra el potencial inclusivo que no tuvieron antes, como lo hizo notar Angela Davis en un artículo reciente, los latinos o los gays o las mujeres o los manifestantes antiguerra que se pronunciaron muchas veces en defensa de causas específicas con públicos muy específicos a través de métodos muy específicos. Occupy Wall Street encarna una concepción reticular de la comunicación, que utiliza al mismo tiempo todos los soportes, los medios tradicionales, internet, las redes sociales, Facebook, Twitter, vocerías cara a cara, perifoneo, y apela a todos los formatos para conseguir su objetivo con un mensaje único. Han logrado desde abajo, en cierto sentido, lo mismo que el New York Times y los grandes medios consiguen desde arriba, sistemáticamente. Posicionar su mensaje globalmente a fuerza de repeticiones comunicativas y activismo político, por supuesto. Desafiar la agenda tradicional de la prensa norteamericana y de las élites políticas y consolidar una creciente legitimidad a los ojos de la opinión pública de ese país. Al punto que, según una encuesta reciente publicada por el New York Times, nada menos que por el New York Times, más de la mitad de los estadounidenses dice ver en las preocupaciones de los ocupas sus propias preocupaciones. Se dice fácil, pero en la sociedad despolitizada en que vivimos resulta una gran hazaña. Todd Gittling, investigador norteamericano que por muchas décadas ha documentado cómo la prensa de su país demoniza simbólicamente a los movimientos antisistema, registró desde los años 60, estudiando el Students for Democratic Society, en los años 60, en medio de todo el movimiento de lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, 5 estrategias en función de lograr ese propósito, es decir, demonizar los movimientos antisistemas por parte de los grandes medios. Pasa la primera diapositiva. Ahí lo tiene, la trivialización, es decir, la ridiculización de los objetivos del movimiento y del lenguaje de sus integrantes.
énfasis en el disenso interno, la marginación, el menosprecio de la efectividad del movimiento y la desestimación del número de participantes en las manifestaciones, es decir, contar de menos. Es una manera muy estructurante de la prensa norteamericana para tratar los movimientos antisistemas. Si pasas a la otra diapositiva, nos encontraremos una asombrosa, bueno, no tan asombrosa, pero una real coincidencia entre el discurso político sobre Occupy Wall Street y el discurso mediático sobre Occupy Wall Street. A nivel de discurso político, yo estoy cada vez más preocupado por la creciente chusma que ocupa Wall Street, calificados de anti-estadounidenses, anticapitalistas, anarquistas, y a nivel de discurso mediático, pasa a la siguiente diapositiva. Esto, por ejemplo, es un artículo del Washington Post. Obviamente la intencionalidad política es muy obvia. Estos movimientos son similares en la carencia de foco, en su naturaleza difusa, en su negativa a comprometerse con las instituciones democráticas existentes. Habla también de los manifestantes en Londres. Ellos gritan, necesitamos un proceso, pero ellos ya tienen un proceso que es el sistema político británico. Si no saben cómo integrarse, se debilitará en el futuro, pasa la próxima. Y vuelve a Wall Street y dice, este movimiento refleja valores que están peligrosamente fuera del alcance de la mayoría del pueblo americano. Están profundamente comprometidos con políticas radicales de izquierda. Esa palabra radicales es utilísima al discurso político, obviamente, para demonizarlos. Y comprenden un segmento no representativo del electorado que cree en una radical redistribución de la riqueza, en la desobediencia civil y en algunos casos en la violencia. Si nosotros hacemos, pasa la próxima, un ejercicio muy simple en el que tratemos de comparar la sociedad normal que está a la derecha con Occupy Wall Street que está a la izquierda, nos daremos cuenta que obviamente formar parte de Occupy Wall Street casi forma parte de una anormalidad. Es decir, si Occupy Wall Street tiene una carencia de foco, la sociedad normal sabe lo que quiere, ¿no? Si Occupy Wall Street tiene una naturaleza difusa, la sociedad normal siempre prefiere las cosas claras y está muy bien entumbada. Si Occupy Wall Street tiene una negativa a lidiar con las instituciones democráticas, la sociedad normal cree en la democracia. Si Occupy Wall Street no sabe cómo integrarse, porque tiene una incapacidad absoluta para entender los mecanismos del sistema, la sociedad normal se integra y encuentra el éxito a través de asimilar el American Way of Life con gusto. Si Occupy Wall Street es peligroso, la sociedad normal es normal, es natural. Si Occupy Wall Street son políticas radicales de izquierda, la sociedad normal se aleja de radicalismo, porque el sentido común nos invita a no ser radicales. El sentido común nos invita a ocupar una suerte de centro político que sea más o menos asimilado por todos los públicos y que responda a determinadas lógicas de marketing que nos hacen quedar bien frente a los ojos de los otros. Si Occupy Wall Street es un segmento no representativo, la sociedad normal es la mayoría del electorado. Si Occupy Wall Street propone una radical redistribución de la riqueza, por cierto, lo mismo que le dicen a Chávez, para infundir miedo en las campañas previas al 2012, la sociedad normal dice que la propiedad debe ser respetada, que es razonable que existan ricos y pobres, forma parte de una desigualdad que prácticamente es una condición natural del capitalismo. Y si Occupy Wall Street es violento, la sociedad normal es pacífica. Si viéramos, por ejemplo, la manera en que los grandes periódicos norteamericanos trataron, por ejemplo, el movimiento antiguerra en la guerra de Irak, en las semanas previas a la guerra de Irak, encontraremos un comportamiento también muy habitual. Por ejemplo, este discurso, mírenlo, siempre hay alguien que está tratando de protestar, sino de ser arrestado, están tratando de crear un incidente. El movimiento antiguerra está dividido en torno a cómo responder al conflicto. Lo que ellos están haciendo es ponerse a sí mismos y a los demás en peligro. Son parte del Wall Street Sword Party, un grupo socialista radical con raíces en la era soviética de Stalin. Lo mismo, una y otra vez. Es decir, lo mismo con Irak, lo mismo con Libia, lo mismo con